Puede iniciar, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, tengan muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y así también deseándoles que tengan un buen inicio de semana. Para este día arrancamos una nueva semana en la cual vamos a estar desarrollando dos contenidos referentes siempre al área de química. Asimismo, vamos a estar indagando dentro de esos contenidos dos aspectos que son bastante cruciales e importantes dentro del área de química, que es el balanceo de ecuaciones químicas, que implica emplear números, coeficientes y así también una estructura en particular. Bueno, la agenda de trabajo semanal va a contener los siguientes puntos. El primero, la bienvenida, con el cual arrancamos lo que es esta sesión. Luego, el abordaje del tema balanceo por tanteo, que es el primer método que vamos a estar estudiando durante este día, en el cual va a ser evaluado para las consiguientes guías y hay que prestarle su debida atención. Luego, una ejemplificación de cómo desarrollar lo que es el balanceo por tanteo en ecuaciones químicas. Vamos a hacer lectura de varios ejemplos que he tipificado para poder comprender de mejor forma ya en la práctica cómo utilizar números estequiométricos para poder equilibrar de un lado y de otro una ecuación química. También vamos a hacer el abordaje del tema balanceo algebraico, que es el segundo método que vamos a estar desarrollando. Sin embargo, ese será abordado para la próxima clase. Y como quinto punto, retroalimentación y cierre. Esta va a ser la agenda de trabajo semanal. Si gustan, toman apunte de la agenda o captura. O de igual forma, yo luego les voy a facilitar la presentación para que puedan tomar apunte, ya que es de llevar el orden de la clase y a partir de la agenda de trabajo semanal vamos a ir ya llevando ese orden para que tomemos en cuenta ese punto. Si gustan, anotemos la agenda de trabajo y me confirman cuando ya lo hemos hecho para pasar ya propiamente al tema, por favor. Recordándoles mientras están apuntando lo que es la agenda de trabajo, de que ya está habilitada en el aula virtual la guía integradora para esta semana. Así que ya pueden tener acceso a ella, descargarla y comenzarla a trabajar. Siempre mantenemos los mismos parámetros y lógica en su desarrollo. Aquellos aspectos que se pueden omitir en cuanto a anotarles en el cuaderno, podemos saltarlo y tomar apunte de lo más relevante de cada literal. Por ejemplo, el literal A, las preguntas y respuestas. El literal B, si será necesario copiar el cuadro y plantear cada ítem con su respuesta. Y en el literal C, en el cual son los ejercicios, ahí únicamente pueden plantear lo que es la tabla de valores y luego ya el desarrollo de los ejercicios, para que puedan simplificar lo que respecta a la anotación de la clase. ¿Me confirman si anotamos la agenda de trabajo, por favor, para dar paso ya propiamente al tema? Yo ya, profe. Gracias. Yo después la voy a copiar, profe, porque no tengo el cuaderno aquí. Bueno, perfecto, está bien. Yo luego de igual forma le facilitaré la presentación. Vamos a pasar entonces al tema. Para quienes se van integrando, es de anotar la agenda de trabajo, pero posteriormente les voy a facilitar la presentación para que puedan hacerlo, para que no nos atrasemos y continuemos con lo que es la agenda de trabajo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. En este día vamos a abordar el primer contenido de semana, que lleva por título balanceo por tanteo. El balanceo es un aspecto
crucial y bastante importante dentro del área de química y así también una de las habilidades necesarias que hay que desarrollar. Cuando hablamos primeramente del balanceo, nos vamos a referir a que dentro de una ecuación química suelen ocurrir desniveles o diferentes cantidades de uno y otro lado de la ecuación. Como vimos en la clase pasada, estuvimos viendo de que en el caso de una ecuación química estaba conformada por dos partes. Si recuerdan cómo se le llaman esas dos partes de una ecuación química, estaba en la parte izquierda y la parte derecha de la ecuación química. Abro el hilo de participaciones, pueden comentar en el chat o habilitar su micrófono. Si me dicen cuáles son las partes de la ecuación química, están conformadas de dos partes. Quien me lo mencione, voy a considerar puntos para la actividad integradora, ya que es rebuscada la pregunta. ¿Cómo se le denominan a esas dos partes o cómo se llaman? Reactivos y productos, creo. Muy bien, excelente. Esas son las dos partes de una ecuación química. Tenemos la parte de los reactivos, que es esta parte en la cual ocurre la interacción de dos sustancias, y la parte de productos, que es la parte en la cual se crea una nueva sustancia. ¿Qué sucede dentro de un proceso químico? Que siempre va a ir acompañado de reactivos. Ningún cambio físico, de forma, de tamaño, de color, que ocurre en los materiales, como la oxidación, la descomposición, ninguna puede existir sin antes ocurrir la interacción de dos reactivos. Y en este caso tenemos esta ecuación química con sus diferentes componentes. Tenemos lo que es la parte de los reactivos, que es esta parte izquierda de la ecuación, en la cual tenemos el O2 más el 2Mg, que es magnesio, más los dos átomos de oxígeno. ¿Qué sucede dentro de esta estructura? De que están enlazados por un más. El más indica interacción entre esas dos sustancias. ¿Qué sucede aparte de esos elementos? De que tenemos este 2 por debajo de la O, del oxígeno, que es un subíndice. Así se le denominan a esos números. También tenemos lo que es este 2, que tiene un mayor tamaño que el 2 que está por debajo de la O, que indica cantidad de moléculas. En este caso tenemos 2 magnesios moleculares. También tenemos el Mg, que significa el símbolo químico de la sustancia, que es magnesio, y así claramente vemos esta parte, su interacción. También tenemos lo que es esta flecha, la cual está en dirección a la parte de productos, que significa se obtiene o da, o también proceso termodinámico, ya que en todo proceso químico hay calor presente. De igual forma, tenemos coeficientes, que es el que les mencioné, que indica cantidad de moléculas. Tenemos también acá otra sustancia, MgO, que es óxido de magnesio, y claramente vemos de que cada componente de la ecuación, tanto de productos como la parte de reactivos, está íntimamente relacionada. En otras palabras, el producto es el resultado de la interacción de los reactivos. Así como cuando preparamos una azucarada. ¿Cuáles van a ser los reactivos de la azucarada? El azúcar y el agua. ¿Qué sucede cuando interacciona el azúcar y el agua? Se enlazan sus moléculas y dan como resultado ya lo que conocemos como el agua azucarada, que sería un producto de la reacción química entre el agua y el azúcar. Y estos son los aspectos que hay que tener en cuenta y muy presentes en cuanto a la formación y a las partes que hacen una ecuación química. Y también cabe aclarar de que el producto en cuanto a cantidad de sustancias va a ser igual a la sumatoria de la cantidad de sustancias de los reactivos, ya que la materia no se pierde ni se destruye, simplemente se transforma. Vamos a pasar a esta siguiente lámina. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer la información del recuadro? Yo, profe. Gracias. Dice, al balancear una ecuación química, se debe tener en cuenta que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos,
obedeciendo la ley de la conservación de la materia. Muchas gracias. Acá tenemos un enunciado respecto al asunto que hemos estado abordando sobre la naturaleza de una ecuación química. ¿Qué sucede en una ecuación química? De que tenemos masa, así como el agua y el azúcar que les mencioné, cada uno tiene una masa en específico, un peso. ¿Y qué sucede con ese peso? De que debe igualarse o debe ser igual a la cantidad de la nueva sustancia formada. En otras palabras, para simplificarlo, el azúcar tiene su peso, el agua tiene su peso. ¿Qué pasa al combinar el agua y el azúcar? Que se forma una solución, una mezcla que es producto de la reacción química entre esos dos elementos, y esa mezcla, que es el agua azucarada, tiene la misma masa o es proporcional a la masa del reactivo y así también de ambos reactivos. Por tanto, allí se obedece y se cumple la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, que nos dice precisamente eso, en el cual la materia en una reacción química no se crea ni se destruye, simplemente se transforma y se conserva. Como podemos ver acá, en esta reacción química, tenemos dos no, o NO. ¿Alguien sabe qué sustancia es el NO? Bueno, partamos de las letras. La N, ¿recuerdan qué elemento es de la tabla periódica? Sí, pueden participar en el chat o habilitar su micrófono. No sé, profe. Muy bien, gracias. ¿Cuál Bueno, fue la pregunta, profe? ¿qué elemento es la N que está a la par de este 2? Ahorita les señalo con el puntero. ¿Cómo se llama? Nitrógeno. Muy bien, muchas gracias. Nitrógeno. Y este NO es monóxido de nitrógeno. sería, si me menciona de nuevo, NO, monóxido de nitrógeno. No, cerca. cerca. En este caso, sería una sustancia afín a la que ha mencionado, pero sería óxido, óxido de nitrógeno. Cuando el oxígeno está después del elemento, lo hace óxido. Así como el hierro, que es FeO2, el O va después, y cuando vean esa asociación, hace óxido de la sustancia. En este caso tenemos dos moléculas de óxido de nitrógeno, más O2, que es oxígeno molecular o oxígeno atómico. Tenemos dos elementos atómicos de ellos. ¿Qué sucede en la reacción química de estos dos elementos? Que estos dos átomos de oxígeno se van a combinar con el 2 no, que es las dos moléculas del óxido de nitrógeno, y nos va a dar como resultado el 2NO2. En otras palabras, se forman lo que es un óxido más complejo, ya no es un óxido simple porque tenemos O2 y se conserva, como podemos observar, lo que es el 2 de la molécula de no, del óxido de nitrógeno simple, se conserva el O2. Sin embargo, en el proceso químico, como este O del no del óxido de nitrógeno solamente está la O, el símbolo, implica de que ya forma una sustancia molecular y no va a adquirir o no va a sumar ese átomo con el O2 que tenemos en el otro reactivo. Por tanto, vemos claramente de que la materia en esta reacción química se conserva porque los elementos se mantienen y asimismo no sufren un aumento o reducción de materia. Solamente se transforma en una nueva sustancia que es un óxido de nitrógeno más complejo. Y así es como podemos representar lo que es esta ley de la conservación de la materia. Bueno, uno de los aspectos importantes del balanceo por tanteo, y ya nos vamos a entrar de lleno a ese aspecto, es la inspección visual. Es un aspecto, pero bastante importante para poder conocer qué tenemos, qué cantidad tenemos de ciertos elementos atómicos, porque eso tiene que ver con los símbolos, con AC de carbono, con H de hidrógeno, con AO de oxígeno, y vamos a contar
cuántas O tenemos, cuántas H y cuántas C. En eso consiste la inspección visual. Y en este caso, tenemos presentes una reacción química de CH4. Este CH4 es la molécula del gas metano, que es de la familia del gas propano que empleamos en la cocina. Y en este proceso ocurre una reacción del metano con 2 átomos de oxígeno, que nos dan como resultado 2 nuevas sustancias. Aparece lo que es CO2, que es dióxido de carbono, más H2O, que es agua. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo aplicamos la inspección visual dentro de esta ecuación química? Para poder aplicarlo, debemos de primeramente separar ambas partes. Tenemos por un lado la parte de reactivos y por el otro la parte de productos. Y vamos a ir contando cuántas C tenemos en reactivos y luego cuántas H de hidrógeno y cuántas O de oxígeno. Comencemos con la C. Esta es la parte de reactivos, antes de la flecha del lado izquierdo. Empezamos a contar. ¿Cuántas C tenemos en la parte de reactivos? ¿Sí? 2, creo. Muy bien. Del CH4, ¿cuántas C tenemos en el CH4? ¿Sí? En el caso de la parte de los reactivos, tenemos únicamente una C, que es esta que le estoy señalando con el puntero del CH4, ya que el otro reactivo es O2. Hasta ahí llegan los reactivos. La primera parte que separamos y luego vamos a contar los del otro lado. ¿Cuántas oxígenos tenemos de la parte de reactivos? Si C tenemos 1, ¿cuántos oxígenos tenemos? En este caso tenemos lo que son 2 oxígenos, porque es luego del CH4 más el O2. Hasta ahí llegamos y por ende tenemos 2 oxígenos del lado de reactivos. Y por último vamos con H. ¿Cuántas H tenemos? Tenemos 4. ¿Por qué? Porque el CH4, la H tiene 4 átomos. Por tanto, H va a ser igual a 4 átomos. Y ya tenemos lo que es la inspección de la parte de reactivos, del CH4 más el O2. Ya hemos hecho una descomposición de sus elementos atómicos. Es como hacer un inventario. Luego vamos a la parte de productos. En la parte de productos tenemos la sustancia CO2 más H2O. Tenemos esas 2 moléculas. Empezamos siempre de nuevo a contar. Empecemos con la C. ¿Cuántas C tenemos? Solo una, la que está al lado del O2 para formar CO2. Luego vamos con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Tenemos el O2 del CO2 y eso le sumamos con el O que está con el H2. ¿Cuántos suman? 2 más 1, 3 oxígenos. Luego vamos con el siguiente. Vamos con la H. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Vamos a buscar, en el CO2 no tenemos ningún 4. hidrógeno y tenemos únicamente 2 hidrógenos. Bajamos y ya señalamos propiamente. Y como vemos, tenemos ya la inspección visual de esta ecuación química, que es, en otras palabras, ver cuántos átomos tenemos de cada uno de los elementos, de cada parte, de la parte de productos y de la parte de reactivos. Y ahora que ya tenemos lo que son los números, vemos claramente de que hay una diferencia. ¿De qué lado consideran ustedes de que es necesario balancear? Ya que el balanceo es tener la misma cantidad de números de un lado y del otro. ¿En cuáles elementos consideran que es necesario De los balancear? reactivos. ¿En cuál serían? ¿El oxígeno o en el hidrógeno o en el carbono? En el hidrógeno. Muy bien, el hidrógeno sería uno que hay que balancear, ya que en los reactivos tenemos 4 átomos. En cambio, en el caso de los productos tenemos 2 átomos. Por tanto, tenemos ahí un desequilibrio, porque de un lado hay más que del otro. También tenemos el oxígeno.
el oxígeno está desbalanceado. ¿Por qué? Porque del lado de productos tenemos 3 y del lado de reactivos únicamente 2. Por tanto, hay una diferencia de 1 que vuelve a un desequilibrio químico. Y únicamente tenemos en equilibrio químico lo que es el carbono. Y luego hay que buscar números para poder igualar cantidad y cantidad. Y asimismo en el hidrógeno hay que buscar un número para igualar cantidad y cantidad. Ya en las próximas láminas vamos a pasar ese punto. Pero por lo general en eso consiste lo que es la inspección visual, en descomponer en cuántos átomos tenemos de cada uno de los elementos por parte de ecuación, parte de reactivos y luego parte de productos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a hacer lectura de algunos aspectos que no hay que realizar dentro de un balanceo por tanteo. Bueno, de los primeros aspectos es de emplear y así también redactar la reacción química, el problema, el ejercicio que nos dan utilizando los símbolos. En vez de N nos vamos a poner nitrógeno, oxígeno, más 2 de oxígeno. No, vamos a poner los símbolos. Para nitrógeno la N mayúscula, para oxígeno la O mayúscula, si es bromo la B mayúscula y la R minúscula, y emplear los símbolos propiamente del elemento, ya que de esa forma se facilita lo que es el balanceo y la inspección visual. También otro aspecto que no hay que cometer dentro del proceso de balanceo químico es hacer lo que nos señala acá, introducir átomos extraños que no estaban en el problema, ya que en el problema de acá de muestra tenemos el no óxido de nitrógeno simple más O2 y nos da lo que es un óxido de nitrógeno complejo. Pero si notamos en el paso 2, que es otro error usual que se comete en el balanceo por tanteo, se le añade lo que es la otra O que falta. Porque ya tenemos una O acá y los nitrógenos están balanceados. Y esto precisamente anexar otro símbolo, poner más y anexarle, no es de rigor y asimismo tampoco es de realizarlo, porque lo contrario estará mal el balanceo de la ecuación. También otro aspecto que no hay que cometer, como nos plantea acá en lo que es en la lámina, no cambiar la fórmula. No hay que poner otros elementos a la fórmula o ponerle más átomos a un oxígeno para que nos quede igual que del otro lado, la otra parte de la ecuación. No, hay que utilizar tal cual nos da el ejercicio la fórmula y luego ir haciendo la inspección visual, viendo cuántas C tenemos, cuántas H, cuántas N, dependiendo de la ecuación química que nos plantea el problema, y con base a ello ir haciendo el trabajo del balanceo químico. Bueno, ahora vamos a pasar a unos ejemplos, ya propiamente aplicando el balanceo químico. Acá tenemos 5 problemas de ajuste de ecuaciones químicas y vamos a ir en orden, una por una, para ir abordando particularmente cómo se va realizando. En el primer caso, en el literal A, tenemos el C3H8 más O2, nos da como producto CO2 más H2O. Los números que están en verde, olvidémonos de ellos por un momento. Tomémoslos en cuenta de que por el momento no existen, no los consideremos. Solo tenemos los otros números. ¿Qué pasa en el literal A? De que tenemos lo que es el C3H8, que es carburo de hidrógeno. Tenemos esa primera sustancia y esa se combina con el O2, con 2 átomos de oxígeno, dando como resultado CO2, que es dióxido de carbono, más H2O, que es agua. ¿Qué sucede en esta ecuación química? Haciendo la inspección visual que estuvimos abordando en la lámina pasada, ¿consideran ustedes de que se encuentra balanceada? El literal A, hay igual cantidad de C de un lado y del otro, igual cantidad de H de un lado y de otro, o igual cantidad de O de oxígeno de un lado y de otro. Tanto de la... No, ¿verdad? Ya que si hacemos la inspección visual, veamos cuántas C tenemos. Partamos con una C. De acá del lado de reactivos tenemos 3 C, 3 átomos de carbono. Y no tenemos más carbono, solo tenemos 3. Vayamos a la parte de productos. Únicamente tenemos una C, que está
al lado del O2 que forma el CO2. Por tanto, ahí ya hay un desbalance, hay un desequilibrio químico. Ahora veamos las H. Del lado de reactivos tenemos 8H, que forma el C3H8, el carburo de hidrógeno. Ahora vamos a la parte de productos. Únicamente tenemos el H2 del H2O, solo 2H. También podemos ver de que hay un desequilibrio. Veamos ahora el oxígeno. De la parte de reactivos solo tenemos 2 átomos. Vayamos del lado de productos, tenemos lo que es 2 átomos también del CO2 y también tenemos un átomo más de oxígeno del H2O y suman 3 oxígenos con respecto a los 2 oxígenos que tenemos del lado de reactivos. Ahora que ya tenemos identificado de que sí, es cierto, tenemos un desequilibrio químico, vamos a buscar números que multiplicados nos den la cantidad necesaria para poder equilibrar la cantidad, decir, equilibrada y por ende balancear la ecuación química. Comencemos con el oxígeno para partir de ello. Como de este lado tenemos 2 oxígenos y del otro lado tenemos lo que son 3 oxígenos, si aplicamos un número, nos va a cambiar toda la ecuación. Así que en ese sentido, vamos a empezar y siempre es de rigor en el caso del balanceo por tanteo, iniciar con las moléculas, no con propiamente los átomos. Vamos a comenzar entonces con el CO2. ¿Qué pasa con el CO2? Como queremos equilibrar la cantidad de carbonos que hay del otro lado, que tenemos 3 y acá únicamente tenemos 1, ¿con qué número tiene que multiplicar el un carbono para poder tener 3 átomos? Ese número será el 3, ya que 3 por un carbono nos va a dar 3 carbonos. Y ya tenemos equilibrado el C3 del lado de los reactivos con este 3 carbonos que hemos ya balanceado. Pero ese 3, como esto forma una molécula que es el CO2, va a afectar al O2. ¿De qué forma? Va a multiplicar también 3 por 2 de los 2 oxígenos. ¿Cuántos oxígenos nos va a resultar? Nos va a resultar 6 oxígenos, ¿verdad? Por tanto, si acá tenemos 6 oxígenos y acá únicamente tenemos 2, vamos a tener que balancear de este lado con otro número. Sin embargo, por el momento acá del lado de productos, ya vamos a tener 3 por 2, 6 oxígenos más el 1 de acá, 7 oxígenos. Ya tenemos equilibrada la primera ecuación. Luego veamos a la siguiente molécula, el H2O. ¿Qué pasa en el H2O? Como tenemos 2 hidrógenos y del otro lado hay 8, buscamos un número multiplicado que por 2 nos dé 8. Y ese número va a ser 4. Ese 4 que está en verde. Multiplicamos 4 por el 2 hidrógenos, nos resulta 8. Y ya igualamos el 8 hidrógenos con el 8 hidrógenos que tenemos en el C3H8. Pero ese 4, como vimos en la molécula anterior del CO2, afecta también al oxígeno. Y multiplicamos ese 4 por el 1 oxígeno, nos va a dar 4. 4 oxígenos más los 6 oxígenos del CO2, que multiplicó 3 por el 2, nos resultará 10 oxígenos. Y ya únicamente tenemos que ir a buscar de parte de reactivos poder equilibrar el oxígeno, porque ya tenemos balanceado el hidrógeno y el carbono. Vamos a la parte de reactivos y vamos al O2. Y para poder igualar los 10 oxígenos, solo buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 10. Y ese número va a ser 5. 5 por el 2 oxígenos nos va a resultar 10 oxígenos. Por tanto, ya igualamos este lado de reactivos. Ya tenemos 5 por 2, 10. Acá 3 por 2, 6. Más 4 por 1, 4. Y 3 más 6, 10 y 10 oxígenos. Vamos con el carbono. 3 por 1, 3. ¿Y cuántos tenemos en el lado de reactivos? Solo 3 también, ya que forman el C3H8. ¿Cuántos hidrógenos tenemos ahora? Tenemos 8 hidrógenos del lado de reactivos y como acá buscamos un número que multiplicado por el 2 que teníamos del H2O nos diera 8, es 4. 4 por 2, 8 y 8. Y por tanto, vemos claramente de que ya hemos balanceado la ecuación química
a través de este método por tanteo, en el cual consiste, como les menciono, buscar un número que multiplicado de un lado nos dé la cantidad de átomos del elemento que está desbalanceado del otro lado. Y así sucesivamente hasta lograr lo que es el equilibrio químico de que todas tengan igual cantidad. Las H deben tener igual cantidad, así como los oxígenos, como el carbono, para que la ecuación química sea funcional y así también pueda producirse. ¿Alguna duda respecto a este ejemplo de balanceo por tanteo? Profe, y así como usted lo ha colocado ahí, solo vamos a poner el número que vamos a multiplicar, nada más. Sí, únicamente van a colocar el número. Esa es la clave, buscar el número que multiplicado nos dé la cantidad que necesitamos para igualar a la otra parte. Pero recordar de si en dado caso el elemento está solo, no tiene ningún número pequeño por debajo, va a valer 1. Siempre va a valer 1. Si tiene un número 2 por debajo, así como la H que le estoy señalando con el puntero, va a multiplicar por 2. Solo es de tener en cuenta los números atómicos y así también de que si está solo el símbolo del elemento periódico, va a valer 1. Y ya con eso vamos poniendo los números para poder multiplicar y poder tener igual cantidad de un lado y del otro. O sea, el 1 sería, como decir, invisible, por decirlo así. Sí, sería invisible, pero estaría de forma implícita dentro de un elemento. Como les mencionaba, acá la O, acá no vemos un 1 por debajo de la O, pero sin embargo, de que no exista esa representación o muestra dentro de la ecuación química, esa O, por estar solitaria, ya nos indica de que vale 1. Cualquier elemento, como por ejemplo acá que tenemos CL, en este otro caso del literal B, que le estoy señalando con el puntero. Ahí solo está el CL, no tiene ni un 2 ni un 4 por debajo del símbolo. Por tanto, solo va a valer 1. ¿Alguna otra pregunta respecto al balanceo, al uso de números? Esos números en verde se llaman números estequiométricos, que son los números que se emplean para equilibrar la fórmula química. ¿Alguna otra pregunta, duda respecto al balanceo por tanteo? Ya que en las consiguientes guías, para esta guía del 20% guía integradora, no vienen de este tipo de problemas, solo vienen de los que vimos en la última clase de velocidad de una reacción química, pero vienen anexos videos explicativos por si ahí resultan alguna duda, pero es de aclarar, si tiene alguna duda sobre el balanceo por tanteo, de los números, cómo se usan, cómo identificar, porque como les menciono, la clave está en hacer la inspección visual. Hacemos la inspección visual de cuántos elementos tenemos, cuántas C, cuántas H. Esta cuestión del balanceo consiste prácticamente en contar. Contamos los elementos por símbolo y con base a ello ya vamos definiendo las necesidades. No sé si tiene alguna otra pregunta, duda. No, yo no. Profe, y cuando va acompañado, como por ejemplo en el H2O, como el O no tiene, solo tiene 1, entonces se le suma con lo de la H, o sea, serían 3. No, ahí serían separados. La H es la que tiene el 2. El O está separado a la H. Y por tanto, la O no va a tener, si no tiene un número por debajo, vale 1. Pero si tiene un número, si tiene 4, 5, ahí sí va a asumir ese valor. Muy bien, excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta respecto al balanceo por tanteo? Este método de balanceo por tanteo es el método más usado en el área de química para poder equilibrar sustancias químicas, se emplea en química y farmacia, en elaboración de medicamentos, tiene una aplicación práctica a estas ecuaciones. Pero dentro del área de química es el método, por decirlo así, más base o el menos complicado, porque en la otra clase vamos a estar viendo el método algebraico, que sí es un poco más
complejo, emplea más fórmulas matemáticas, más operaciones de ese tipo para poder encontrar esos números necesarios para balancear la ecuación. Profe, una pregunta. Siempre al Sí. inicio de una ecuación, digamos, por ejemplo, en el literal A es C3H8, ese nunca se le va a agregar, digamos, el numerito en verde, o sea, buscarle el número. Sí, vamos a buscar el número dependiendo de cuántas cantidades de C tengamos de un lado y de otro. Así como comenzamos, empezamos a contar. Por ejemplo, de la parte acá izquierda, que les voy a señalar en este momento. De esta parte, de la parte izquierda. ¿Qué pasa con esa parte? Esa parte es independiente a la otra parte, que es esta parte de productos. Cada una es diferente. ¿Qué sucede que en cada una de las partes vamos a ir contando cuántas C tenemos de un lado y cuántas tenemos del otro lado? Por ejemplo, de la parte de reactivos, que está el C3H8, tenemos 3 C. Lado de productos tenemos solo una C, que es del CO2. Por tanto, ahí ya está desequilibrada la fórmula química y tenemos que buscar un número que multiplicado por esa 1C nos dé los 3 que tenemos del otro lado, de la parte de reactivos. Y así vamos a hacer primero la inspección visual y luego ir añadiendo esos números verdes. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir dando por cerrada la sesión, ya que casi se agota el tiempo de la actividad de la clase. De igual forma, si aún quedan dudas, preguntas, me las pueden hacer llegar por los diferentes medios que contamos, vía grupo de WhatsApp o de forma privada, sea el caso. Y la presentación ya se la voy a facilitar como el video de la clase para que puedan hacer una retroalimentación del método por si aún quedaron más dudas al respecto. Así que no sé si hay más preguntas. Si no hay, me confirman rápidamente de que está todo claro para dar por cerrada la sesión. No, profe, no hay. Ya está Bueno, todo claro, profe. excelente. Si no hay más dudas, llegamos hasta este punto. Que tengan una feliz tarde y ya luego les facilito lo que es la presentación. Y recordar de qué es de llevar el orden de las clases, ¿verdad? Ya vimos 3 temas de química para llevar la correlación. Así que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta una próxima clase. Feliz tarde. Gracias, Feliz igual, tarde, adiós. Nos vemos, profe.